Bienvenidos a una sesión más, en este caso ya la sexta, de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado al tema de la propiedad en general y en concreto a este libro de Henry Lepage, ¿Por qué la propiedad? Un tema, el de la propiedad, el del derecho a la propiedad, el del respeto al derecho a la propiedad, que hoy en día sigue siendo un tema interesante, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también importante porque hoy en día, vamos a decirlo así, las agresiones, sobre todo de los gobiernos en contra de la propiedad privada, son mucho más frecuentes de lo que podríamos pensar, y uno de los problemas que enfrentamos es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ese tipo de agresiones. Por eso es que este ciclo del Círculo Bastiat está destinado al tema de la propiedad. Y retomo donde me quedé en la sesión anterior. Estamos ya en el segundo capítulo del libro de Lepage, el derecho de propiedad, historia de un concepto. Insisto, lo retomo exactamente donde nos quedamos en la exposición anterior, en la cual afirmamos, siguiendo a Lepage, que el desmantelamiento del edificio feudal, ¿sí?, dio como resultado una organización agraria basada en una estructura de pequeños propietarios agrícolas, y que tales propiedades poseían ya la mayor parte de las características de una verdadera propiedad individual, ya que el dueño podía disponer libremente de sus propiedades para explotarlas, venderlas, dividirlas o transformarlas a su gusto. Ahora, dice Lepage, entre los siglos XIII y los siglos XIV, en Europa Occidental, aunque se mantenga la continuidad de las instituciones políticas feudales, se asiste al nacimiento de una nueva, ¿sí?, sociedad rural de campesinos. Pero una vez señalado esto, Lepage hace la pregunta, ¿era realmente una propiedad individual en el sentido que da a ese término la sociedad burguesa? Y lo que dice es que en aquel entonces, pese a que estas propiedades rurales ya tenían, ¿sí?, las características propias de la propiedad privada, tal y como la entendemos hoy en día, la libertad del propietario para explotarla, venderla, dividirla o transformarla a su gusto, la tierra, dice Lepage, seguía siendo fundamentalmente un bien familiar que debía transmitirse intacto a las generaciones venideras. Y que era la familia, y sobre todo las distintas generaciones de una misma familia, la propietaria de esas tierras, por lo cual, en todo caso, podríamos hablar de propiedad privada familiar, pero no propiedad privada individual. Pero dice que algo empieza a cambiar a partir de 1700. Dice, a partir de 1700, Inglaterra es un país cuyas características y mentalidad jurídica van muy por delante de las del resto del mundo. Dice, en Inglaterra, ¿sí?, las propiedades se intercambiaban, se vendían y se dividían con más frecuencia y con más facilidad que en cualquier otra parte del mundo. El suelo, dice Lepage, en Inglaterra a partir del 1700 era un bien comercial como cualquier otro, cuya posesión tenía su raíz en la libertad de los contratos privados. Y aquí sí ya empezamos a hablar de una propiedad privada no familiar, sino de una propiedad individual, ¿sí? Tal mercado, dice Lepage, existía en Inglaterra desde el siglo XIV. Existía en Inglaterra desde el siglo XIV. Y aquí es donde Lepage cita a este historiador, ¿sí?, Alan McFarlane, quien dice lo siguiente con relación a todo este tema de la propiedad privada individual, sobre todo, como era en aquel entonces, de la tierra. Dice Alan McFarlane, citado por Lepage. Si tenemos en cuenta que en la actualidad
se piensa que la movilidad de las propiedades, así como la movilidad geográfica de las familias de la época, estamos hablando siglos XV, XVI, XVII, XVIII, fue mucho más importante de lo que antes se creía, podemos llegar a la conclusión, ¿sí?, de que en aquel tiempo la propiedad había adquirido todos los atributos de un bien mercantil muy individualizado, al menos en Inglaterra. Con lo que podemos pensar igualmente que el campesino inglés del siglo XIII poseía ya una sólida mentalidad individualista y hacía gala de un comportamiento económico no muy alejado del que 3 o 4 siglos más tarde iba a caracterizar a sus sucesores de la era moderna. ¿Qué es lo que está diciendo Alan McFarlane? Que por lo menos en Inglaterra, ya desde el siglo XIII, ¿sí?, el campesino poseía una sólida mentalidad individualista, ¿sí? Quedaría así en entredicho, esto ya lo dice LePage, nuestra visión habitual del individualismo occidental y del capitalismo. Y dado que los principales comportamientos y rasgos culturales que la caracterizan existían ya al menos 2 siglos antes de la Reforma, no sería posible, como por lo general se cree, como por lo general se enseña en las clases de historia económica general, no sería posible explicar el nacimiento del capitalismo como lo hace Max Weber, como una consecuencia de los hechos religiosos que desarrollan en el Renacimiento, ni tampoco según el análisis de Carlos Marx y Federico Engels por el encadenamiento de sucesos económicos que se producen por el aumento progresivo de los intercambios mercantiles y monetarios a partir del fin de la era medieval. Y es que la aparición de la concepción individualista de la propiedad está anclada en actitudes y comportamientos culturales mucho más antiguos de los que generalmente creemos. Repito lo que dice LePage. La aparición de la concepción individualista de la propiedad y por lo tanto del derecho de propiedad individual que le corresponde a una persona individualmente considerada, no a una familia, ¿sí?, que al final de cuentas es una colectividad, sino a una persona individualmente considerada que puede ejercer su libertad para usar, disfrutar y disponer de aquello que es suyo como crea más conveniente. La aparición de la concepción individualista de la propiedad está anclada en actitudes y comportamientos culturales mucho más antiguos de los que generalmente creemos, ¿sí? Bueno, y así llega LePage al siguiente subtítulo, ¿sí?, de el segundo capítulo de su libro, que lleva por nombre este subtítulo el siguiente: el Renacimiento, ¿sí?, o cómo el encuentro de lo sagrado y lo profano lleva a situar el respeto de la propiedad en la cumbre de los objetivos del derecho. El Renacimiento, o de cómo el encuentro de lo sagrado y lo profano lleva a situar el respeto de la propiedad en la cumbre de los objetivos del derecho. ¿Qué es lo sagrado a lo que se refiere LePage? Sobre todo la neoescolástica española, o como se le conoce, la Escuela de Salamanca. ¿Qué es lo profano? El individualismo racionalista que ya por estas épocas, el Renacimiento, estaba presente, ¿sí? Dice LePage, en el plano de las ideas, ya hemos visto que fue en los años 1350, 1450, cuando se elaboró por primera vez una filosofía jurídica de inspiración subjetivista en la que la libertad era concebida como un dominio
análogo al que Dios posee sobre el universo, y la propiedad como un atributo natural del hombre. Sin embargo, dice LePage, esto no fue más que una llamarada. Esa teología individualista se vio, en efecto, eclipsada por el impulso de la Reforma. Desde distintos ángulos, la Reforma fue un periodo marcado por una vuelta a las fuentes del aristotelismo clásico. La concepción calvinista de la predestinación y de la gracia divina entraba directamente en conflicto con la doctrina del libre albedrío desarrollada por los escolásticos del siglo precedente. Sin embargo, al comienzo del siglo XVI, sí, se contempla el declive de los conceptos de la ley natural y de los derechos naturales, que van perdiendo importancia en dos debates filosóficos y teológicos con respecto al derecho positivo. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la historia vuelve a cambiar de dirección bajo la influencia de dos nuevas corrientes: el neotomismo hispánico, ¿sí?, la escuela de Salamanca, y el humanismo profano del Renacimiento. Y a este neotomismo hispánico es al que se refiere LePage cuando habla de lo sagrado, y a este humanismo profano, ¿sí?, individualismo racionalista, ¿sí?, del Renacimiento, es a lo que llama pues precisamente lo profano. Dice, frente a la doctrina calvinista de la predestinación, la vuelta a Santo Tomás de Aquino facilita una reafirmación del sentido de la participación personal del hombre y de sus méritos en la búsqueda de la salvación. Y si bien estamos hablando de la salvación desde el punto de vista de la religión, lo que realmente se está reivindicando es la libertad individual. Lo que se está señalando con Santo Tomás de Aquino es precisamente que cada uno de nosotros está en sus propias manos. Porque, para empezar, la libertad es esa facultad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir, para decidirnos y elegirnos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estamos en nuestras propias manos y que nuestra vida, nuestro futuro no está predeterminado, sino que es consecuencia de la autodeterminación. No de que haya una fuerza natural o sobrenatural que nos determine a actuar de determinada manera, sino que somos nosotros mismos, ¿sí?, ejercitando esa facultad que tenemos para decidir y elegir, y sobre todo para decidirnos y elegirnos, quienes nos determinamos a nosotros mismos, ¿sí? No es predeterminación, sino autodeterminación. Y en medio de este contexto aparece un pensador muy importante para que se llegue a consolidar el derecho de propiedad privada de tipo individualista, y este pensador es nada más ni nada menos que Hugo Grocio, 1538-1645. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Hugo Grocio que nos ayuda, ¿sí?, o ayudó históricamente a el surgimiento y consolidación del derecho de propiedad individualista? ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Grocio? El más importante de todos los deberes morales, ¿sí?, es el de la sociabilidad, ya que sin ella no puede haber ni paz ni orden civil duradero, ¿sí? Ni paz ni orden civil duradero, ¿sí? Este deber de sociabilidad, ¿sí?, dice LePage, explicando lo que dijo Grocio, se desprende de la ley natural que dicta a los hombres la necesidad de su propia conservación y que estos pueden encontrar en su conciencia mediante el uso de la razón. Pero es preciso, además, que las leyes de la sociedad hagan posible y garanticen el cumplimiento de este deber. ¿Sí? El cumplimiento de este deber, que más que un deber, yo creo que es una necesidad. La necesidad que tenemos de conservarnos a nosotros mismos, de mantener la salud, de mantener la vida, para lo cual
necesitamos disponer de los satisfactores que permiten satisfacer esas necesidades, satisfactores de los cuales, ¿sí?, los más importantes son los que satisfacen las necesidades más apremiantes de los seres humanos. Y la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es respirar. Una persona puede sobrevivir mucho más tiempo sin comer y sin beber que sin respirar. ¿Y cómo se le llama al satisfactor con el cual satisfacemos esa necesidad? Aire, y en concreto el oxígeno que está en el aire. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer para satisfacer esa necesidad? Inspirar. La segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es beber. Podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber. ¿Y cómo se le llama al satisfactor con el cual satisfacemos esa necesidad? Agua. Pero ¿cuál es la diferencia entre el aire, que satisface la necesidad que tenemos de respirar, y el agua, que satisface la necesidad que tenemos de beber? ¿Sí? Que es mucho más difícil conseguir el agua que conseguir el aire. Porque para respirar, lo único que hay que hacer es inspirar, y ya estuvo. Pero para beber no basta con hacer esto, porque aquí al final de cuentas lo que estoy haciendo es, para decirlo en términos muy coloquiales, tragando aire, pero no bebiendo agua. Y la tercera necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es la necesidad de comer. ¿Y cómo se llama el satisfactor con el cual satisfacemos esa necesidad? Alimento. Y el alimento comparte con el agua la misma característica que los diferencia al agua y al alimento del aire. Hay que conseguirlos, hay que hacer un esfuerzo para conseguir el agua, para conseguir el alimento, un esfuerzo mucho mayor del que debemos hacer para conseguir el aire. Y ahí tenemos a los tres satisfactores básicos, lo que yo llamo las 3 A's: aire, agua y alimento. Aire, con el cual satisfacemos la necesidad más apremiante, respirar; agua, con el cual satisfacemos la segunda necesidad más apremiante, beber; alimento, con el cual satisfacemos la tercera necesidad más apremiante, comer. Pero ¿qué resulta? Que sobre todo en el caso del agua y de los alimentos, estos hay que conseguirlos. Son resultado del trabajo del ser humano. Pero bueno, vuelvo a lo que dice Lepage con relación a la aportación de Hugo Grocio. Este deber de sociabilidad se desprende de la ley natural que dicta a los hombres la necesidad de su propia conservación y que estos pueden encontrar en su conciencia mediante el uso de la razón. Pero es preciso además que las leyes de la sociedad hagan posible y garanticen el cumplimiento de este deber. A ver, yo para sobrevivir necesito alimento, necesito agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa si alguien me impide trabajar para conseguir agua y alimento? Pues lo que está impidiendo es mi conservación. Y si logra impedirme que trabaje para conseguir agua y alimento, voy a acabar muriéndome de sed o de hambre. ¿Y qué pasa si tengo la libertad para trabajar y conseguir agua y alimento, pero una vez que los he conseguido, alguien llega y me los roba, no respetando mi derecho de propiedad sobre el agua y el alimento, producto de mi trabajo, trabajo que es una de las maneras lícitas de adquirir propiedad? Pues que nuevamente, si una que yo, por medio de mi trabajo, he adquirido agua, he adquirido alimentos, alguien llega y me los roba, violando mi derecho de propiedad, pues me voy a acabar muriendo de sed y de hambre. Vean por dónde va Grocio. El más importante de todos los deberes morales es el de la sociabilidad, ya que sin ella no puede haber ni paz ni orden civil duraderos. A ver, ¿cómo podría yo interpretar esto? El más importante de todos los deberes morales
y yo ahí en vez de moral pondría éticos, pero en fin, no me meto ahorita en esta discusión, es el de la sociabilidad, ya que sin ella no puede haber ni paz ni orden civil duraderos. Enmendándole la plana a Lepage, que diría yo, el más importante de todos los deberes éticos es el de respetar los derechos de los demás, ya que sin ese respeto no puede haber ni paz ni orden civil duradero. O dicho de otra manera, el más importante de todos los deberes éticos es el deber de la justicia, sobre todo si por justicia entendemos esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. ¿Sí? Justicia sin la cual no puede haber ni paz, convivencia civilizada, ni orden civil duradero. A ver, el verdadero precio que tenemos que pagar para convivir civilizadamente, el verdadero precio que tenemos que pagar por la sociabilidad es respetar los derechos de los demás. Este deber de sociabilidad se desprende de la ley natural que dicta a los hombres la necesidad de su propia conservación, ¿sí? Y que estos pueden encontrar en su conciencia mediante el uso de la razón, pero es preciso además que las leyes de la sociedad hagan posible y garanticen el cumplimiento de este deber. A ver, vamos a suponer que yo tenga para conmigo mismo el deber, que más que un deber es un interés, pero en fin, vamos a suponer que para conmigo mismo yo tengo el deber, ¿sí?, de mantener mi salud y mi vida. Y para ello necesito, además de respirar, beber y comer, ¿sí? Pero el agua y el alimento, ¿sí?, hay que salir a buscarlo. Y eso involucra a la libertad individual para trabajar y conseguir alimento y agua, y a la propiedad privada sobre el agua y los alimentos conseguidos gracias al trabajo de cada cual. ¿Sí? Y si no se respetan estos dos derechos, se está atentando en contra de esto, ¿sí?, que llama, ¿sí?, Hugo Grocio, el deber de la propia conservación. ¿Sí? Ahora, cito ahora sí a Hugo Grocio. Esto sí es una cita de Hugo Grocio. Dice, esta sociabilidad o esta preocupación por mantener a la sociedad conforme a las luces del entendimiento humano es la fuente del derecho propiamente dicho. Y se reduce en general a esto. Hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a otros. Hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a otros. Hay que restituirles lo que les pertenece o el beneficio que se haya podido obtener de ello. Hay obligación de cumplir las promesas, por ejemplo, de cumplir los contratos, de reparar los daños cometidos por las propias faltas, y cualquiera puede merecer el castigo de los demás cuando no haya cumplido con sus obligaciones. Esto ya lo dice Hugo Grocio. Y permítanme repetirlo, ¿sí?, porque es importante. Dice, esta sociabilidad o esta preocupación por mantener a la sociedad conforme a las luces del entendimiento humano, yo creo que cualquiera entiende que para convivir civilizadamente, el precio que debemos pagar es respetar los derechos de los demás. Para que todo el mundo lo entienda, pero haya algunos que aún entendiéndolo no estén dispuestos a vivir conforme a este principio, respetar los derechos de los demás, y por lo tanto se convierten en delincuentes que violan los derechos de los demás, no quiere decir que no lo entiendan. ¿Sí?
A ver, yo no creo que los delincuentes hagan lo que hagan por ignorancia, porque no entienden que la convivencia civilizada, ¿sí?, demanda el respeto a los derechos de los demás. Y esto, como siempre digo, pues es muy juarista. El respeto al derecho ajeno es la paz. Claro que lo entienden, ¿sí? El problema no es un problema de conocimiento. El problema es un problema ético, de que aún entendiéndolo, ¿sí?, no están dispuestos a vivir conforme a esos principios, ¿sí? Esta sociabilidad o esta preocupación por mantener a la sociedad conforme a las luces del entendimiento humano es la fuente del derecho propiamente dicho y se reduce en general a esto. Hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a otros. Hay que restituirles lo que les pertenece o el beneficio que se haya podido obtener por ello. Hay obligación de cumplir las promesas, de reparar los daños cometidos por las propias faltas, y cualquiera puede merecer el castigo de los demás cuando no haya cumplido con sus obligaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Lepage? Que en este texto de Hugo Grocio aparece sin equívoco ni ambigüedades la definición de un derecho de propiedad concebido como un derecho subjetivo de naturaleza personal y absoluta. ¿Sí? Y a pie de página, ¿sí?, el mismo Lepage insiste. Este texto, de apariencia poco importante para nosotros, hombres del siglo XX, ¿sí?, recuerden que el libro apareció en 1984, es de hecho un texto capital. En esas líneas aparecen la mayoría de los principios que, rompiendo con la tradición jurídica hasta entonces en vigor, van a presidir la construcción de todo el derecho moderno occidental. La idea de que dichos derechos, que se deducen de la existencia inmanente de una ley natural, ligada a la propia esencia del hombre y de su razón, los tenemos concedidos de antes, y que por ello se pueden hacer valer frente a todos sin excepción, con independencia de todo criterio de equidad. ¿Sí? Finalmente, la idea de que el derecho así concebido aparezca como una cualidad personal ligada de forma inmutable a la misma esencia del individuo y considerado por ello como una libertad, es decir, como una actitud, una facultad, como el poder para realizar ciertos actos o de conservar ciertos bienes. Fíjense qué interesante lo que está diciendo Lepage, que al final de cuentas el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para realizar ciertos actos con aquello que es de nuestra propiedad o para conservar ciertos bienes, aquellos que hemos adquirido de manera lícita. Realizar ciertos actos, laissez-faire, dejar hacer, ¿sí? Conservar ciertos bienes, laissez-avoir, dejar poseer, ¿sí? Y así, para no hacer la historia muy larga, pasamos de Hugo Grocio, quien ya nos dijo muy claramente que hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a otros, hay que restituirles lo que les pertenece o el beneficio que se haya podido obtener de ello. A ver, insisto en este punto. Dice, hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a otros. ¿Quiénes son estos otros? Los seres humanos individualmente considerados. Grocio no dice, hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a las familias, contra lo que pertenece a la nobleza, contra lo que pertenece a cierta casta, contra lo que pertenece a cierta comunidad con ciertas características religiosas. No, no, no. No está hablando de colectivos, está hablando de personas.
Hay que abstenerse religiosamente de atentar contra lo que pertenece a otros. Hay que restituirles lo que les pertenece o el beneficio que se haya podido obtener de ello. Hay obligación de cumplir las promesas, de reparar los daños cometidos por las propias faltas, y cualquiera puede merecer el castigo de los demás cuando no haya cumplido con sus obligaciones. Hugo Grocio, en un texto de 1625. Grocio vivió de 1538 a 1645. Y así, para no hacer el cuento muy largo, ¿sí? Lo que sucede es que con estas ideas, ¿sí?, como la de Grocio, la protección de la propiedad se sitúa en la cumbre de los objetivos del derecho. Es el triunfo del derecho subjetivo. A ver, ¿qué quiere decir esto de derecho subjetivo? Es el triunfo del reconocimiento de que los seres humanos, por el hecho de ser tales, tenemos una serie de derechos, ¿sí?, naturales, ¿sí? Y lo que el Estado, sus leyes, sus gobiernos debe hacer es reconocerlos plenamente, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente, ¿sí? Ningún Estado, ninguna ley, ningún gobierno puede otorgarle derechos a nadie. Si un Estado, una ley, un gobierno le otorga derechos a alguien, esos derechos bien vistos van a ser privilegios, no derechos. Y entre un derecho y un privilegio hay una diferencia enorme, ¿sí? Y los derechos, los que verdaderamente lo son los mismos para todos los seres humanos. Si alguien dice, por poner un ejemplo, que dada la religión que profesa, ¿sí?, tiene ciertos derechos que no tienen quienes profesan una religión distinta, esos no son derechos, esos son privilegios. Los verdaderos derechos son los mismos para todas las personas, comenzando por el más fundamental, el derecho a la vida, ¿sí? Bueno, y así, cuando la protección de la propiedad se sitúa ya en la cumbre de los objetivos del derecho, y lo que estamos viendo es el triunfo, ¿sí?, del derecho subjetivo, aparece John Locke. 1632-1704 es el quinto apartado del segundo capítulo del libro de LePage, que lleva por título John Locke y el triunfo de la doctrina liberal del derecho de propiedad. Dice LePage, John Locke puede ser considerado el inventor de la filosofía liberal de la propiedad, ¿sí? El inventor de la filosofía liberal de la propiedad. Dice LePage, en el segundo tratado sobre el gobierno civil de 1690, ¿sí?, es donde John Locke desarrolla su teoría de la propiedad, ¿sí? Y parte Locke del hipotético estado de naturaleza, ¿sí? Estado de naturaleza, ¿sí?, que sirve de cuadro de referencia a todas las discusiones filosóficas y políticas de su época. La característica de este estado de naturaleza, explica, es que los hombres en él son libres e iguales. Libres porque pueden hacer todo lo que deseen sin tener que contar para ello con el permiso de nadie. Iguales en el sentido en el que no existe ninguna autoridad política susceptible de imponerles un estado de sujeción jerárquica, ¿sí? Sin embargo, Locke se apresura a precisar que este estado de libertad natural, a diferencia de las teorías difundidas por Thomas Hobbes medio siglo antes, no es una anarquía. Aun cuando en dicho estado no reine ninguna autoridad humana, los hombres respetan en él una especie de código natural, una moral inscrita en su razón que establece que, y cito a Locke, aun siendo todos iguales e independientes,
ninguno debe atentar a la libertad y a las posesiones de los otros. ¿Qué es lo que está diciendo Locke? ¿Sí? Que el derecho de propiedad está situado al mismo nivel que el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Dice Locke, refiriéndose a ese hipotético estado de naturaleza. Aún siendo todos iguales e independientes, ninguno debe, por más que pueda, pero ninguno debe atentar a la libertad y a las posesiones de los demás, a las posesiones de los demás, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Locke? Pues reconstruye, vamos a decirlo así, las etapas lógicas por las que la razón exige a los hombres en el estado de naturaleza, cuando todavía no hay un gobierno, ¿sí?, no atentar contra las propiedades de los demás. ¿Y cuál es el argumento de Locke? Dice, Dios concedió a los hombres, estoy citando a Lepage explicando lo que dice Locke, dice, Dios concedió a los hombres un usufructo común sobre todas las cosas de este mundo. Para esto de todas las cosas de este mundo son los recursos naturales que en su origen estuvieron allí como un don de la naturaleza para que los seres humanos pudieran satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué digo que en su origen? Porque, a ver, una cosa es, ¿sí?, al inicio de la historia de la humanidad, un manzano que está allí como eso, como un don de la naturaleza para que los seres humanos puedan comer. Y otra cosa es ya una huerta, ¿sí?, en la cual encontramos cientos de manzanos, ¿sí?, que fueron sembrados, cuidados, cosechados, etcétera, etcétera, por el ser humano. El primer manzano, sí, es un don de la naturaleza, ¿sí? Pero esos cientos de manzanos que vemos perfectamente bien sembrados, alineados, ¿sí?, con la intención de explotarlos por parte de su dueño, explotarlos comercialmente, sí, es un recurso natural, pero ya es producto del trabajo humano. Hay una gran diferencia entre el manzano original, ¿sí?, que está ahí como un don de la naturaleza, y este manzano que ya es producto del trabajo de alguien. Pero a ver, dice, Dios concedió a los hombres un usufructo común sobre todas las cosas de este mundo. El problema con el que hay que enfrentarse entonces es el de explicar la forma en que estos bienes que constituyen el fondo común al que todos tienen acceso libremente pueden más adelante, aún siguiendo en el estado de la naturaleza, es decir, sin que intervenga ningún poder temporal, transformarse legítimamente en una propiedad privada de la que son excluidos los demás. ¿Cuál es la pregunta que se está haciendo Locke? A ver, ¿cómo justificar que ese manzano, ¿sí?, al inicio de la historia de la humanidad, que no es producto del trabajo del ser humano, sino está ahí como un don de la naturaleza, pueda ser concebido como propiedad privada de alguien, ¿sí? Ahora, para responder a esta cuestión, Locke comienza observando que existe al menos una forma de propiedad cuya legitimidad puede difícilmente discutirse. La propiedad que cada uno tiene sobre su propia persona, sobre su cuerpo, sus pensamientos, sus creencias, sus palabras, sus acciones. La idea de que cada uno posee un derecho de propiedad fundamental sobre sí mismo no es de Locke, sino que fue ampliamente desarrollada, ¿sí?, por Hugo Grocio, a quien ya mencioné yo hace rato, y por otros autores del Renacimiento. Pero Locke es el primero que formula de forma precisa todas sus consecuencias, ¿sí? Dicen, cada uno, es lo que está diciendo Locke,
es naturalmente propietario, primero que nada, de sí mismo. Luego, de su trabajo. Inclusive así nos expresamos, oye, es que este es mi trabajo. Y también de los frutos de su trabajo. Y por extensión, de todo lo que se relaciona con su trabajo. Yo soy propietario de mí mismo. Soy propietario de mi trabajo. Soy propietario del producto de mi trabajo y soy propietario de todo lo que necesito, por ejemplo, herramientas, maquinaria, equipo, para realizar mi trabajo. Y vale la pena citar, está un poco largo, pero creo que vale la pena, estos párrafos del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. Dice, aquí sí ya estoy citando a John Locke, dice, aun cuando la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada uno mantiene la propiedad de su persona. ¿Sí? Sobre ella solo él tiene derecho. El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos se puede decir que son verdaderamente suyas. Cada vez que consigue sacar un objeto del estado en que la naturaleza le había situado y en el que le había dejado, mezcla en ello su trabajo, une a ello algo que le pertenece y de esta forma se lo apropia. Dicho objeto, sustraído por él del estado común en el que la naturaleza le había colocado, ha adquirido algo nuevo por este trabajo, algo que le excluye del derecho común de los otros hombres. Solo el obrero tiene derecho a lo que está relacionado con trabajo, ya que lo que sigue quedando basta a los otros en cantidad y en calidad. Esto es importante, ya vamos a ver por qué. Ya que lo que sigue quedando basta a los otros en cantidad y calidad. Por ejemplo, dice Locke, quien se alimenta de las bellotas recogidas bajo un roble o de los frutos de los árboles de un bosque, ciertamente se las ha apropiado. ¿Sí? Nadie será capaz de decir que aquellos alimentos no sean suyos. Y aquí planteo una cuestión. ¿Cuándo han comenzado a pertenecerles? ¿Cuando los ha digerido? ¿Cuando los ha comido? ¿Cuando los ha cocido? ¿Cuando se los ha llevado a casa? ¿O cuando los ha recogido? A ver, vamos a suponer un manzano que está ahí como un don de la naturaleza y que todavía no es propiedad de nadie. Y llega una persona, ¿sí?, desprende una manzana y se la come. ¿En qué momento podemos decir que esa manzana es suya? ¿Sí? ¿Cuándo ha comenzado a pertenecerle? ¿Cuando la ha digerido? ¿Cuando la ha comido? ¿Cuando la ha cocido, suponiendo que la hubiera cocido? ¿Cuando se lo ha llevado a su casa? ¿O cuando la ha recogido? Cuando la ha desprendido del árbol. Es evidente que si la recogida primera no le ha convertido ya en propietario, ninguna de las otras fases del proceso podría conseguirlo. Aquel trabajo lo apartó de los bienes comunes. Es decir, esa manzana estaba colgando del manzano, que es un don de la naturaleza, estaba a disposición de cualquiera. Pero resulta que yo fui el primero que llegó. Y aquí nos remitimos a aquello de primero en tiempo, primero en derecho. Y entonces desprendo la manzana, me la estoy apropiando y por lo tanto le estoy retirando, para utilizar los términos de Locke, del fondo común, vamos a decirlo así, a disposición de todos los seres humanos. ¿Sí? Aquel trabajo, el haber desprendido la manzana del manzano, ¿sí?, la apartó de los bienes comunes, añadió algo a lo que la naturaleza, la madre de todos los hombres, había producido y por ello lo convirtió en su bien particular. El trabajo que me tomé de desprender la manzana.
Nadie puede pretender que no tenía derecho alguno sobre las bellotas o sobre los frutos de los que se había apropiado hasta tanto no lograra el consentimiento de toda la humanidad para hacerlos suyos. ¿Se puede considerar un robo tomar de esta forma para uno mismo lo que pertenece a todos en común? Si hubiera sido preciso obtener un consentimiento semejante, los hombres se habrían muerto de hambre, a pesar de la abundancia que Dios se había derramado sobre ellos. Sobre las tierras comunes, y que se acuerda sigan siendo consideradas como tales, el hecho generador del derecho de propiedad, sin el cual dichas tierras no sirven para nada, es el acto de tomar una parte cualquiera de los bienes que son comunes a todos y sacarla del estado en el que la ha dejado la naturaleza. Sin embargo, el hecho de que se pueda tomar esto o aquello no puede depender del consentimiento expreso de todos los demás. Ese manzano, un don de la naturaleza, con sus manzanas, ¿sí? De entrada está ahí a disposición de quienes necesiten comer manzanas para satisfacer el hambre. Pero vamos a suponer que yo soy el primero en llegar y reconozco que, bueno, pues este es un don de la naturaleza, está ahí a disposición de todos nosotros, entonces antes de que yo tome la manzana y me la coma para satisfacer el hambre, le voy a preguntar a todos los demás, dado que esa manzana está ya a disposición de todos, ¿sí? Sí puedo tomar la manzana y comerla. Antes de que consiga yo, ¿sí? Por ejemplo, la aprobación de la mayoría, pues probablemente ya me morí de hambre. ¿Y qué pasa si, por las razones que gusten y manden, no consigo la aprobación de la mayoría? Entonces, ¿me resigno a morirme de hambre? ¿Sí? El trabajo que me pertenece ha establecido mi derecho de propiedad al retirar estos bienes, ¿sí? Estos objetos del estado común en el que se encontraba. Ahora, a ver, aquí lo interesante del caso es que John Locke se está refiriendo a el primer paso, digámoslo así, ¿sí? En el camino de la constitución de la propiedad privada. Y ese primer paso es el que tiene que ver con la apropiación de los recursos naturales que en su origen estuvieron allí como un don de la naturaleza a disposición de todos los seres humanos. De esta forma, dice Lepage, la propiedad que uno tiene sobre sí mismo implica la de su trabajo y con ella la de los frutos de ese trabajo, e igualmente la de la tierra con la que ha mezclado su labor. Con la misma y única experiencia de su razón, los hombres saben que tienen el deber de no atentar contra aquello que otros han adquirido legítimamente gracias a su trabajo. ¿Sí? Gracias a su trabajo. Ahora, dicho esto, aparece algo interesante en el caso de John Locke. Dice Lepage, Locke continúa analizando todas las consecuencias que se derivan de tales razonamientos. Recuerda, en este sentido, que la misma razón que exige a los hombres aceptar y respetar la propiedad privada les dicta también la existencia de ciertos límites a dicha propiedad. Es el famoso proviso o condición en el que Locke explica que el derecho del primer ocupante de la tierra, primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? Solo es legítimo en cuanto no impide a los demás apropiarse de lo que necesitan para su propia subsistencia. Claro, esto relacionado con los recursos naturales.
en su calidad de dones de la naturaleza, no ya de producto del trabajo del ser humano. Insisto, una cosa es, llamémosle así, el manzano original, que efectivamente estuvo ahí como un don de la naturaleza, ¿sí?, en beneficio de todos los seres humanos. Y otra cosa son ya los manzanos de esa huerta que fueron sembrados por alguien con la intención de explotarlos comercialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando ya de una condición totalmente distinta. Porque esos manzanos ya son producto del trabajo de alguien, del agricultor que de entrada sembró las semillitas de las cuales al paso del tiempo y con mucho cuidado surgieron los manzanos y las manzanas. Estamos hablando de la, a mí me gusta llamarla así, apropiación original de recursos naturales. Pero ¿qué pasaría si alguien se apropiara, porque fue el que llegó primero, de todos los recursos naturales, excluyendo al resto de los seres humanos, ¿sí?, del uso de los mismos, uso necesario para poder satisfacer sus necesidades? ¿Sí? Porque, a ver, yo creo que no hay duda de que efectivamente los recursos naturales en su origen estuvieron allí a disposición de todos. ¿Qué hubiera pasado si uno se hubiera apropiado, porque fue el primero en llegar, de todos los recursos naturales? Es un caso hipotético, pero vamos a suponer que hubiera sido el caso. Una persona, ¿sí?, por haber sido el primero, y primero en tiempo, primero en derecho, se apropió de todos los recursos naturales. Y esa apropiación quiere decir que constituyó propiedad privada y, por lo tanto, el derecho de excluir a los demás, ¿sí?, del uso de esos recursos. La misma razón que exige a los hombres aceptar y respetar la propiedad privada les dicta también la existencia de ciertos límites a dicha propiedad. Es el famoso proviso, quiere decir condición, en el que Locke explica que el derecho del primer ocupante de la tierra solo es legítimo en cuanto no impide a los demás apropiarse de lo que necesitan para su propia subsistencia. Pero Locke introduce, además, otra limitación sobre la que insiste de forma muy especial. Dice, si por la razón conocemos la existencia de un derecho claro y absoluto a la propiedad de lo que hemos producido o de aquello con lo que hemos mezclado nuestro trabajo para producirlo, la misma razón nos dice igualmente que solo podemos beneficiarnos de tal derecho, ojo, si lo que se ha producido no va a ser derrochado. Solo podemos reclamar como nuestro aquello de lo que estamos seguros que vamos a hacer un uso correcto. Y aquí esto sí da muchísimo para discutir. Hombre, de entrada, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque, a ver, vamos a suponer, ¿sí?, que yo compré, y la compra es una de las maneras legítimas de constituir propiedad privada, ¿sí?, esta biblioteca ambulante, mi Kindle, ¿sí?, biblioteca ambulante. La compré, pagué un determinado precio, y vamos a suponer que lleva ya aquí, ¿sí?, sobre mi escritorio 3 años y no la he utilizado para nada. No la he utilizado para nada. Dice Locke, solo podemos beneficiarnos del derecho de propiedad privada si lo que se ha producido o se ha comprado no va a ser derrochado. Solo podemos reclamar como nuestro aquello de lo que estamos seguros que vamos a hacer un uso correcto y útil. Vamos a suponer que yo compré esta Kindle hace 5 años
y que lleva 5 años aquí sobre mi escritorio, ¿sí? Y no la he utilizado para nada. No le he dado, como diría, sí, Locke, un uso correcto y mucho menos útil. El que yo no use mi Kindle para bajar libros y leerlos implica que yo pierda el derecho de propiedad sobre mi Kindle. Pues claro que no. Porque, a ver, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente. Y una manera de disponer de lo que es de uno es no haciendo uso de ello. Esa es una de las maneras, ¿sí?, de disponer de lo que es de uno. Podemos disponer de manera positiva. Uso el Kindle para leer, pero también podemos disponer de manera negativa. No lo uso. Oye, ¿por qué? Bueno, mis razones tendré. No lo uso. Pero a ver, yo pagué un precio por este Kindle. Lo compré. La compra es una de las maneras lícitas de constituir propiedad privada. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Oye, ¿de quién es este Kindle? Mío. Pero si yo llevo 5 años sin usarlo, esa manera negativa de disponer de lo que es mío, eliminaría, borraría mi derecho de propiedad sobre el Kindle. Pues claro que no. Sí, claro que no. Sí. Pero bueno, sí, esto es, sí, lo que decía Locke. Y esto, bueno, sí, obviamente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Qué sucede si Locke se está refiriendo, como al final de cuentas lo está haciendo, por ejemplo, a la tierra? A ver, se justifica que un hacendado tenga miles de hectáreas de tierra, ¿sí?, a las cuales no les dé ningún uso. Eso también es discutible, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, esa tierra está ahí como un don de la naturaleza, mientras que esto es producto del trabajo de alguien, ¿no? Es producto del trabajo de alguien. Entonces, habría que ver si estas dos, digámoslo así, límites que Locke le impone a la propiedad privada son válidos cuando se trata de la tierra. A ver, es válido que tú te apropies de tierra siempre y cuando quede tierra para los demás. Y es válido que tú te apropies de tierra siempre y cuando le des un uso útil. Por ejemplo, agricultura, ganadería, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si se está refiriendo Locke, como al final de cuentas lo está haciendo, a la tierra, a la tierra. Lo que limita la extensión de un derecho de propiedad para Locke no es el hecho de saber si el propietario tiene más o menos tierras, o si es o no demasiado rico, sino lo que hace con esa propiedad, sino lo que hace con esa propiedad, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Locke? Que todos los seres humanos poseemos, ¿sí?, por el hecho de serlo, de ser seres humanos, un derecho absoluto a no ser agredidos por los demás, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra vida, ni en nuestra libertad, ni en nuestras posesiones, ¿sí? Y bueno, ya en el epílogo de este segundo capítulo del libro de LePage, el mismo LePage cita, ¿sí?, algunos de los participantes, ¿sí?, en la convención de 1793 en Francia, después de la Revolución, ¿sí? Y dice LePage, en la asamblea, Mercier de la Rivière pudo permitirse el lujo de declarar que
La propiedad es la medida de la libertad. ¿Sí? La frase del abate Maury se hace eco de esta declaración al dirigirse a los diputados con motivo de la discusión sobre los bienes del clero. Queréis ser libres, sin embargo, sin propiedad no hay libertad. ¿Sí? En sus preliminares a la Constitución, Sieyès hace de la libertad una propiedad sobre sí mismo. Su artículo 3 estipula que todo hombre es el único propietario de su persona y esta propiedad no es enajenable. A ver, ya desde aquel entonces se tenía la idea, que a mí me gusta expresar de esta manera, ¿sí? La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Porque la libertad siempre se ejerce sobre alguna propiedad, comenzando por nosotros mismos. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y en la misma medida que limitas la propiedad privada, estás limitando el ejercicio de la libertad individual. Propiedad privada y libertad individual son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y bueno, así terminamos, ¿sí?, este segundo capítulo del libro de Lepage. En la próxima sesión vamos a empezar a ver el capítulo tercero, que lleva por título Propiedad privada, ¿por qué? Propiedad privada, ¿por qué? Hasta entonces.